Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Buenas hermanos, es un gozo poder estar nuevamente delante de ustedes en esta hora y también, sobre todo, delante del Señor, y es un gozo poder tener la palabra de Dios y que ella es la que nos guía y seguir aprendiendo sobre la familia cristiana, la familia, lo que Dios creó como la primera institución. Y en el día de hoy queremos ir al libro de Efesios, en el capítulo 5, y del versículo 21 al capítulo 6, versículo 4, encontramos allí lo que nosotros llamamos los roles en una familia, los roles en una familia cristiana. Pero antes de comenzar vamos a dirigirnos a Dios en oración para luego sí introducirnos en el estudio de la palabra. Oremos. Señor, quiero en esta hora venir delante de tu preciosa presencia, pedirte, Dios, que tú estés enseñándonos a cada uno de nosotros, que tú estés con tu palabra instruyéndonos, guiándonos para que podamos, Dios, ser esos instrumentos, Señor, que te honren como hijos, pero también en este tema tan importante que es la familia, podamos, Señor, ser instruidos por ella, por tu palabra, para poder, Dios, estar llevando adelante familias fundadas en tu verdad, en tu palabra, en aquello que tú, como aquel que has creado la familia, has instituido la familia, Señor, nos has dejado las pautas para que podamos disfrutar a pleno de la familia. Oramos, Dios, y nos ponemos y me pongo en tus manos para que seas tú el instrumento que estés usando para transmitir tu consejo. Oramos a ti, pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y bien, como decía anteriormente, cuando queremos ver y aprender acerca de los roles, este es un pasaje en el cual encontramos las enseñanzas de nuestro Señor. Pero realmente siempre que comienzo y miro allí a la palabra de Dios, me gusta comenzar por el versículo 21. Y generalmente a veces comenzamos a leer a partir del versículo 22, pero creo que todo lo que va a enseñar Dios a través del apóstol Pablo se sostiene en el versículo 21. Y allí en el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la base para llevar adelante mi rol como parte de una familia está sustentada en que lo tengo que hacer porque me estoy sometiendo al otro en el temor de Dios. Y bien, así vamos a comenzar a mirar el rol del esposo. Y bien, el versículos 23 y 24 comienza hablando de ello. Y dice allí en Efesios 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y bien, allí nos habla del rol del esposo. Y el primer rol, el que queremos mirar y que nos habla, es el rol del liderazgo. Y lo que debemos tener claro es que no nos marca el lugar o la posición del hombre en el matrimonio. Y nos deja el ejemplo de cómo debemos ser esos líderes
dentro del mismo. Y para ello, la palabra de Dios nos deja el ejemplo por excelencia que es el Señor Jesucristo. Y podemos mirar algunas de las cosas que están implícitas en el liderazgo del esposo. En primer lugar, este liderazgo nos marca una responsabilidad. Una responsabilidad. Y estas responsabilidades son suplir las necesidades del hogar, tanto físicas como espirituales. Ambas son de suma importancia y no hay una menos importante que la otra. De hecho, la Escritura dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bien, por lo tanto debemos preocuparnos en proveer para las necesidades materiales del hogar, porque nosotros, conocemos que esta es una responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Pero también tenemos que velar por las necesidades espirituales. Y, ¿sabes? Ella comienza por nosotros mismos. Ella comienza por ti. No podemos dar a nuestra familia lo que nosotros tenemos. Y para poder suplir esas necesidades espirituales, tengo que yo estar, alimentándome para poder dar y proveer para mi familia. Bien, pensemos, en el hogar, ¿qué tiempo tenemos con la lectura y la oración de la palabra? ¿Velamos por tener este tiempo en familia con la palabra? ¿Enseñamos a nuestra familia? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos la palabra? Bien, cuando Dios está estableciendo su nación y está instruyendo a la nación de Israel, bien en el libro de Deuteronomios, en 2 oportunidades podemos ver que Dios les dice qué es lo que ellos debían tener presente para enseñar a sus familias. Y en el capítulo 11 de Deuteronomios, versículo 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, soy líder y tengo mi responsabilidad de velar por las necesidades materiales, por las necesidades espirituales. Pero en segundo lugar también se nos escribe la forma de ese liderazgo. La forma de ese liderazgo. Y los versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y estos versículos nos recuerdan y nos dejan presente que debemos amar a nuestras esposas. ¿Cómo debe ser mi liderazgo? Y no solo debo tener en cuenta, yo soy un buen esposo porque proveo para las necesidades materiales, traigo el pan a la casa. Soy un buen esposo porque estoy preocupado por las necesidades espirituales, alimentándome y alimentando en lo espiritual, sino también la forma de liderazgo también es importante, y allí nos habla que debe ser en amor. Porque de esta forma reflejamos, hermanos, el modelo y el maravilloso ejemplo del Señor Jesucristo, el cual amó y se dio por la iglesia. Bien, la epístola de Colosenses nos aporta más información diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Y debemos cumplir con nuestro liderazgo y debemos hacerlo en amor. En amor.
Pero también, en tercer lugar, nos describe cómo debe ser hecho, cómo debemos llevar adelante nuestro liderazgo. No solo la forma, sino cómo hacerlo. Y volvemos al libro de Efesios, capítulo 5, y en los versículos 25 y 29 nos dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, ¿cómo debemos hacernos? Entregarnos a sí mismo por ellas. Porque ¿qué dice el versículo 29? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, el deber es de sustentar a nuestra esposa y cuidarla como a nuestros mismos cuerpos. Y bien, allí el versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y Pablo termina diciendo: ama a tu esposa como a ti mismo. Y bueno, ¿cómo está siendo mi liderazgo? ¿Estamos mostrando nuestro amor? Y yo leí hace un ratito en Colosenses 3:19 la primera parte del versículo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y sigue diciendo: y no seáis ásperos con ellas. No seamos amargos. No la hagamos amargar a nuestra esposa por cómo estamos llevando nuestro liderazgo. Sino por el contrario, debe ser un liderazgo en amor, un liderazgo que brinda lo que ella necesita y lo que el hogar necesita, entregándonos en una muestra de amor vivido. Bien, dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice allí la palabra de Dios: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, debemos vivir sabiamente, debemos vivir en esa sabiduría en una forma comprensiva, comprendiendo a aquella que va a ser y es nuestra esposa. Debemos andar, ¿verdad?, comprensivamente, tratando y liderando a nuestras esposas, dando honor a ellas en nuestro liderazgo. Y sin duda de que necesitamos su gracia, la gracia divina, para poder llevar adelante nuestro liderazgo. Y la pregunta que debemos hacernos al pensar en el liderazgo, hermanos, es: bien, mi liderazgo como esposo ¿hace fácil la situación de mi esposa? Repito, preguntémonos: mi liderazgo como esposo, ¿hace fácil la situación de mi esposa? Ella puede ver en ese liderazgo ese velar por sus necesidades materiales, ese velar por las necesidades espirituales, ese amor y esa entrega hacia ella. Y cuando estudiamos esto, tal vez deberíamos trasladar esta pregunta a las esposas. Bueno, ¿mi liderazgo te hace fácil tu situación como mi esposa? Y hermano, eso nos ayudaría para corregir si no lo estamos haciendo y volver a la palabra para hacerlo en una manera que agrade al Señor. Pero bien, también debemos mirar cuál es el rol de la esposa. Y en los versículos 22 de Efesios capítulo 5 y versículos 24 y también el versículo 33 nos hablan de cuál es el rol de la esposa. Y allí el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y versículo 33, y la mujer respete a su marido. Y bien, en estos pasajes tenemos cuál es el rol de la esposa. Y allí tenemos dos palabras que nos enseñan y nos muestran, cuáles son. Y habla de la palabra sujetar y respetar.
Y primero, bueno, habla de esa palabra sujetarse o someterse en los versículos 22 y 24. Ahora bien, ¿qué es? ¿Qué es estar sujeta? ¿Qué es ese someterse a su esposo? Bien, es estar bajo la autoridad de alguien y seguir sus instrucciones, obedecer. Y bueno, eso es una primera definición de lo que es sujetarse. Pero bien, muchas veces pensamos que estar bajo la autoridad de otro significa que éste está por encima mío o que es más importante que nosotros. Y que eso relega a la otra persona a una posición menor. Pero sabes, en la Escritura esta no es la idea. El esposo no es más importante que la esposa. Y ella no es menos importante que el esposo. Sino que aquí lo que la palabra y Dios está estableciendo es un término de funcionamiento. De cómo Dios ha ordenado la familia. Y bueno, alguien tiene que estar liderando. Y someterse es un término de orden. Quiero repetir esto. O sea, es el resultado del orden creativo del Dios sabio. Y es una realidad que el pecado corrompió este orden desde el Génesis. Pero nosotros debemos velar por ello como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y bien, el apóstol Pablo escribe la carta a Tito y allí él muestra, le recuerda y enseña cuáles son las responsabilidades de los miembros de la iglesia. Y le dice cuál es su responsabilidad como líder a los ancianos. Les dice, a las ancianas que enseñen a las mujeres cómo deben ser buenas esposas. Y allí en el capítulo 2, versículo 4 al 5 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y una vez más, vemos la importancia de seguir la instrucción de Dios en cuanto a los roles en la familia cristiana. Por lo tanto, la mujer debe someterse. En segundo lugar, debe respetar a su marido. Y aquí tenemos un mandamiento dado a las esposas. Y bueno, ese respetar habla de reverenciar, de honrar, de tener ese temor reverente. Y leemos allí que la mujer respete a su marido. Y aquí esta palabra en el original es un mandamiento para obedecer. Es algo que en este caso la esposa debe tener presente, debe obedecer a su esposo. ¿Y cómo debe ser esto? ¿Cuándo debe ser esto? Bien, aquí nos muestra que esta es una acción continua y que debe ser creciente por parte de la esposa hacia su esposo. Y algo que miraba cuando estudiaba esto era el hecho de que aquí no se obliga a respetar, sino que la idea es que la esposa debe escoger respetar y de esa forma agradar a Dios. Debe escoger estar respetando a su esposo para de esa forma estar honrando y agradando a Dios. Y bueno, podemos mirar diferentes ejemplos en la Escritura, pero bien, uno de los ejemplos que miraba era el ejemplo de Sara. Y allí en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4 al 6, nos dice la Escritura, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban otras en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Bien, allí la Escritura nos deja el ejemplo de Sara, de cómo ella respetaba a su esposo. Y, ¿sabes? La reverencia y el respeto es una forma de mostrar amor
hacia tu esposo, hacia el esposo. Bien, en Colosenses dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y bien, allí nos agrega algo más para recordar a la esposa su rol de estar sujeta a su esposo. Y es el hecho porque esto conviene en el Señor, porque esto es adecuado para con el Señor. En otras palabras, podríamos leer este pasaje de la siguiente manera: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, porque esto es vuestro deber hacia el Señor. Y bueno, la sujeción y respeto es la actitud adecuada como hijas de Dios. Y otra de las cosas que también escuchamos cuando hablamos de la sujeción y el respeto es, bueno, yo no me puedo sujetar a mi esposo porque él no tiene una buena actitud, él no me escucha. Bueno, yo no puedo tener esta sujeción hacia él porque él no es creyente. Pero sabes, una esposa no se sujeta o somete o respeta a su marido porque él es bueno o comprensivo, sino porque esta es tu responsabilidad como hija de Dios delante de Él. Y bueno, la actitud del otro no me inhibe a mí de cumplir mis responsabilidades como esposo o como esposa. Y siendo el ejemplo allí de las esposas de sujeción y respeto, podemos recordar el ejemplo de Abigail, aquella mujer que estaba casada con Nabal, el cual su significado es necio. Y podemos ver el relato allí en 1 Samuel capítulo 25, como aquella mujer, más allá de ese esposo que actuaba de una forma necia, ella respetaba y estaba sujeta al mismo. Y bien, allí les leo solo un versículo. El versículo 25 de 1 Samuel 25 dice: no haga caso ahora mi señor de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Bueno, más allá de la actitud de aquel hombre, aquella mujer estaba sujeta y respetaba a su esposo. Hermana, pregúntate, bueno, ¿tú minimizas la autoridad de tu esposo? ¿Tú estás criticando sus esfuerzos? ¿Estás comparando a tu esposo con otros? ¿Estás descuidando su responsabilidad como esposa? Hermana, bueno, ¿estás tú cooperando con él juntos en bien de la familia? Y el desafío, esposas, así como preguntaba hoy a los esposos, es, bueno, ¿cuánto respeto le tienes tú a tu esposo? Piensa en 2 o 3 cosas que tal vez deberías mejorar como esposa. Allí en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Bueno, como esposa, ¿estás siendo diligente en tu responsabilidad, en tu rol, siendo sujeta y respetando a tu esposo? Pero bien, hay un tercer rol que también tenemos que ver, y es el rol de los hijos. Y bueno, en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, allí también se nos enseña acerca de este importante rol y posición de los hijos. Y leemos allí que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí hay 2 palabras que definen el rol de los hijos. La primera de ellas es obedecer.
O sea, ponerse bajo la autoridad de los padres y hacer lo que ellos dicen. Y debemos enseñar a nuestros hijos a que entiendan esta palabra obediencia. La obediencia es la respuesta inmediata a la orden del Padre, sin excusas y sin desafíos. Y obviamente, hermanos, esto va a requerir de mucho trabajo de nuestra parte. Pero obediencia, repito, es la respuesta inmediata de nuestros hijos a aquello que le estamos ordenando. Sin excusas, sin desafíos. Eso es obediencia. Y bien, podemos resumir lo que Dios nos dice con 3 palabras. Y esto realmente me ha ayudado a mí y me ha ayudado a poder enseñar a mis hijos. Bueno, esas 3 palabras es hecho, modo y motivo. Hay un hecho que como hijos deben tener presente. Y ese hecho es obedecer a los padres. Hay un motivo, o un modo, perdón. El modo es en el Señor. En el Señor. Y hay un motivo, porque esto es justo. Esto es justo. Por lo tanto, bueno, debemos recordar a nuestros hijos que ellos deben obedecer en el Señor a los padres. Pero también, en segundo lugar, allí la palabra que encontramos es honrar. Y esta honra que los hijos deben dar no es solo hacia el padre, sino también hacia la madre. Ambos deben tener presente el obedecer y honrar a los padres. Y aquí también podemos aplicar esas 3 palabritas que mencionaba anteriormente, el hecho, el modo y el motivo. Bueno, el hecho es que los hijos deben honrar a sus padres. Y el modo es de acuerdo al mandamiento que Dios ha establecido y lo que Dios nos enseña en su palabra. Y el motivo es la promesa que en ellos nos deja la palabra para aquellos que son obedientes al mandato. Y la actitud correcta tiene excelentes resultados. Aquellos hijos que tienen presente esta obediencia y esta honra, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por lo tanto, tu hijo, ¿estás haciendo esto? ¿Lo haces en la forma bíblica? ¿O por qué no lo haces? Y así como decía de que no podemos excusar nuestra obediencia y nuestro respeto en la conducta del otro, aquí es lo mismo. Bueno, a ti si eres hijo de Dios, Dios te dice, obedece y honra. Por lo tanto, no hay excusa para que tú como hijo estés tomando el lugar que Dios ha establecido para los hijos en el hogar. Y ciertamente que esto nos lleva también a lo que dice el versículo 4, a cuál es el rol de los padres. Bien, el versículo 4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y bueno, estas enseñanzas son para los papás, para las mamás. No debemos reaccionar en una mala manera cuando disciplinamos a nuestros hijos. Cuando nos tratamos los unos a los otros, debemos dar el ejemplo a ellos para que nos imiten. Y allí habla, bueno, ¿qué es lo que debemos hacerlo? Criarlos. Este es una responsabilidad, un mandamiento de los padres. La familia, bueno, es el ministerio más importante que tenemos. Si no tenemos éxito en ello, no vamos a tener éxito también en la iglesia. Y para aquellos que servimos, esto es algo que tenemos que tener claro. Mi primer ministerio es mi familia. Y es allí donde debo comenzar a trabajar para poder también redundar eso efectivo en la obra. Y allí se nos da 2 ideas. Criarlos en disciplina. Y la disciplina para con nuestros hijos está enfocada en ellos, mostrarles lo que el pecado es y lo que hacia dónde lleva el pecado a sus vidas si ellos no se vuelven a Dios. Y esta palabra disciplina habla de rescate.
La disciplina debe ser sacar la necedad del corazón del niño. Hebreos 12 nos da la misma idea. 12:5-8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, debemos aplicar la disciplina para rescatarles. Ahora, ¿cuándo la necesitan? ¿Cuándo necesitan la disciplina? Hermano, recuerda esto, necesitan la disciplina en el momento de la desobediencia. Y bien, muchas veces decimos, bueno, te voy a disciplinar cuando llegues a casa. Y ese llegue a casa a veces hace que nos olvidemos, no lo hagamos y no seamos contexte con lo que es nuestra responsabilidad. Pero también tenemos que tener cuidado cuando disciplinamos, que la disciplina no sea una reacción, sino que sea una acción dirigida para el bien y la enseñanza de los hijos. Por lo tanto, allí nos recuerda, criarlos en disciplina, criarlos también en amonestación, en instrucción. Yo le disciplino para instruirle, para enseñarle acerca de Dios. Proverbios tiene mucho para esto, ¿verdad? Y dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Allí Proverbios nos recuerda ese hecho de que si tú corriges, eso va a traer alegría a tu corazón. Y a veces esa disciplina no es un resultado inmediato, a veces el tiempo va mostrando los frutos de ese trabajo. Pero bien, algunos pasajes de Proverbios nos dicen, por ejemplo, Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Disciplinamos a nuestros padres, a nuestros hijos, para prepararlos en cuanto a la vida y en cuanto a la salvación. La vara y la corrección dan sabiduría, Proverbios 29:15, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ser padres bíblicos hace que el hijo crezca en sabiduría. Y algo a destacar es que aquí dice que la vara y la corrección no son independientes. Necesitamos las dos. Necesitamos la corrección, necesitamos allí la vara para enseñar a nuestros hijos. Y hermanos, necesitamos tener presente la disciplina para amonestarle, para enseñarles. Y por el contrario, no, dice Proverbios 23:13 y 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Que no rehusemos, sino que seamos bíblicos en aplicar nuestra disciplina hacia ellos. Y, hermanos, ciertamente cuando nos enfrentamos a toda la enseñanza de la palabra de Dios, a veces llegamos al punto de decir, este ideal no lo voy a alcanzar. Este ideal va a ser imposible para mí. Pero sabes, lo que tú y yo debemos hacer es tener la resolución en la palabra de seguir el consejo de Dios, porque allí es donde hay éxito. Pero ciertamente cuando miramos a nuestro hogar, debemos ser conscientes de que, algunas verdades que nos ayudan para ir adelante en nuestra tarea. Y hay algunas consideraciones que yo pude observar y ver que son importantes tenerlas presentes. En primer lugar, admitir que soy un pecador, que obviamente necesito pedir perdón como papá, como esposo, porque en oportunidades, no estoy actuando como Dios quiere. Y es allí donde debo venir a Dios reconociendo
y pidiendo perdón a Él, pero también recordando que nuestros hijos son pecadores que necesitan la gracia de Dios obrar en sus vidas para que ellos estén también creciendo en santidad. Por lo tanto, teniendo esto presente, soy un pecador que necesito esa gracia. Debo ir a Dios sometiéndome y pidiéndole ayuda para tomar mi lugar en la familia, como esposo, como esposa, como hijo, como papá. Y no cesar de instruir en la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dice allí el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y obviamente aquí no tenemos una instrucción directa para los padres, pero sí tenemos el fundamento para instruir a nuestros hijos. Es en la palabra que podemos guiar, instruir, alumbrar y hacer entender a nuestros hijos. Y bien, ¿qué nos recuerda Dios de nuestras responsabilidades como padres? Y como hemos dicho, como padre debemos disciplinar, amonestar, instruir y enseñar. Pero también, ¿qué quiere Dios que pensemos en cuanto a la tarea de nuestros padres? Y en estos tiempos la respuesta a esta pregunta es de suma importancia, en que cada vez más se desvaloriza lo que es una familia, cada vez más se tiene menos en cuenta la familia, se tiene menos en cuenta las responsabilidades, menos en cuenta el rol de padres. Y Dios quiere que tú recuerdes que ser padre es un privilegio. Ser padre es un privilegio. Y lo primero que tienes que recordar es que los hijos son una bendición y no una carga. Y el Salmo 127, versículo 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son una herencia, un regalo de Dios, una bendición de nuestro Padre Celestial que nos ha otorgado en su misericordia. Y hermanos, no miremos a nuestros hijos como un impedimento, como a veces hemos escuchado, sino como una bendición que Dios nos ha dejado. Y seamos buenos mayordomos de aquello que Él nos ha dado, siguiendo su instrucción. Y ciertamente, hermanos, Dios no quitó la bendición de tener hijos, sino que, luego de que el hombre pecó, desobedeció, Dios, siguió adelante con su plan y le siguió dando esa bendición a los hombres. De hecho, cuando miramos la Escritura en el Antiguo Testamento, podemos ver a muchas de las mujeres allí, deseando tener esa bendición de ser madres. Allí tenemos a Raquel diciendo a Jacob, dame hijos si no muero. Y allí vemos cómo aquellas mujeres o lo que consideraban ser madres como una bendición de Dios. Y esto nos muestra que para una israelita tener un hijo era una bendición. Y debe ser para nosotros esto una bendición. Pero también, en tercer lugar, otra de las cosas que tenemos que tener presente es que éxito en ser padre no se mide no se medirá en lo que el hijo hace, sino se va a medir en lo que tú haces como padre. ¿Estás tú como padre siguiendo la instrucción de la palabra? Usamos muchas veces un versículo, Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto no es una promesa, este es un consejo, una advertencia a los padres, pero no es una promesa literal. El éxito en ser padre se medirá en lo que usted hace, no en lo que el hijo hace. Y aquí se nos habla de la instrucción temprana, del entrenamiento temprano, y nos muestra que esto va a tener posibilidades de mayor éxito. Y esta verdad tiene un modelo bíblico. Timoteo fue instruido por su madre y su abuela, pero ¿estás tú
bíblicamente llevando adelante tu responsabilidad como padre. Y en cuarto lugar, otra consideración es la influencia más importante de su hijo viene de sus padres. ¿Estás tú reflejando a Cristo en tu vida? Y hermanos, es de suma importancia que tú y yo cumplamos nuestros roles como esposos, como esposas, como hijos, porque esto agrada a nuestro Dios y Salvador. Y quiero cerrar mirando allí Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Dice allí: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bien, en el contexto lo debemos hacer para el Señor, porque a Él servimos y Él nos dará la recompensa. Bien, ¿estamos construyendo nuestra familia de acuerdo con el modelo bíblico o el modelo del mundo, el modelo posmoderno? Bien, como esposos y padres, ¿seguimos verdaderamente el consejo de Dios o vamos tras la filosofía de moda? ¿Estamos atentos a las influencias que la cultura nos deja, ejerciendo en nuestros hogares y buscando siempre el modelo bíblico? Que la gracia de Dios y su palabra sean instruyéndonos, porque el mejor modelo y consejo que va a redundar en bendición es el consejo de la palabra de Dios. Oremos. Dios, nuevamente venimos ante tu presencia y te damos gracias por tu preciosa palabra y tu instrucción maravillosa que ella nos deja para que podamos disfrutar de la familia, porque si seguimos tu consejo, allí tú bendices y podemos decir que en ello va a haber éxito, porque te agradamos y obedecemos a ti. Padre, que tu palabra siga haciendo la obra en cada una de nuestras vidas y en cada uno de los hogares, para que en el espejo de ella miremos nuestros roles y corrijamos aquellas cosas que no están bien para seguir tu instrucción, porque esto te agrada a ti, Dios. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.